Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Aquí yo tratando de aprender un poco de la farándula con el Peluche. Él me menciona unos nombres que Yailin, que la que sé yo qué, que la más viral. Entonces yo le digo, no sé de lo que tú me estás hablando. Entonces él cree que yo me estoy haciendo pero es que no lo sé. Es que no, porque no es mi mundo. Y no quiero decir que sea bueno ni malo, lo que sea, pero no es mi mundo. Yo no conozco esos nombres, esos artistas, qué hacen, o qué es lo que son, dónde se desarrollan. No sé si son locales o son internacionales. La verdad que no lo sé. Entonces el Peluche cada día me dice, no, porque yo estaba con fulanito de tal, con fulanita de tal, la que sé yo qué, y anoche lo tomamos una cervecita, y yo sé, pero él me deja en el aire. Él hace galas de su relación con ese mundo. Y qué bien, si a él le gusta, por eso él anda con un abrigo que dice atrás a lo que sé yo qué cosa. Y entonces yo, no, yo no sé realmente qué es lo que dice, porque no lo entiendo. The World. Oye, ¿cómo es? The World. The World. Ah, el mundo. Fuck. Dios mío. Hay que estar vivo para oír cosas. Ustedes no saben lo que yo paso aquí con el Peluche. Pero si no fuera por esos momenticos también, fue muy aburrido esto aquí. Gracias por acompañarme como cada noche aquí en Color Visión. Los jueces siguen en sus 13 con huelga. Las enfermeras resolvieron su asunto en una reunión con el presidente Luis Abinader. Y mientras tanto el tema de los feminicidios sigue en un pico bastante alto. Es una situación que motiva a preocupación. Y ya se han disparado las alarmas y eso es bueno, que se hayan disparado las alarmas. Mientras tanto, en el plano internacional, hoy estaba planificado un ataque de Estados Unidos contra Irán. Dijo Donald Trump el lunes en la noche, que para el martes tenía planificado un ataque y que a solicitud de varios líderes del Medio Oriente, de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de Arabia Saudita, que estaban reuniéndose ellos para tratar de buscar acuerdos de paz que lleven la tranquilidad al Medio Oriente, le pidieron que aguantara la mano. Entonces él aguantó la mano, pero dijo que tenía planificado eso, lanzar un ataque. Mientras tanto, las tensiones entre Cuba y Estados Unidos siguen subiendo de nivel, mientras se habla de un posible expediente contra Raúl Castro por parte de una corte en los Estados Unidos, lo que lo colocaría al Castro líder en una situación difícil y compleja frente a los Estados Unidos y dentro de la cúpula que dirige los destinos de Cuba. Es el último Castro que queda. Bueno, está el nieto de él, el cangrejo le dicen, Raulín, que es quien está haciendo incluso las negociaciones con los Estados Unidos para llegar a acuerdos y tratar de dar un cambio, un giro en Cuba. En Venezuela, ahí se va a armar un despelote en cualquier momento, porque la salida de Alex Saab de Venezuela, entregado a los Estados Unidos para ser procesado, un hombre de la intimidad de Chávez y de Maduro. Esa decisión de Delcy Rodríguez, aunque Diosdado Cabello pareciera apoyarla, significa que las cosas no están muy cohesionadas y muy coherentes en la cúpula venezolana. Pero de estos y otros temas sobre lo que está pasando en el mundo, vamos a conversar con Julián Roa en la segunda parte de este programa de hoy. Permítame la pausa. En el marco de la operación PT-7, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas desarrollaron un amplio operativo simultáneo
con 33 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y la provincia La Altagracia, como parte de las acciones dirigidas a desarticular una presunta red de narcotráfico y lavado de activos. Entre los detenidos figura David Armando Brito, señalado por las autoridades como integrante de una estructura criminal que operaba desde Valladolid y que recibía cargamentos de drogas enviados desde Sudamérica a bordo de embarcaciones rápidas. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que el sistema de prevención le ha fallado a la mujer dominicana, al referirse al aumento de los feminicidios en el país, respaldando las declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Realmente el sistema ha fallado a la mujer dominicana. Eso es muy doloroso. Nosotros no podemos seguir permitiendo una muerte más, un feminicidio más, expresó la vicemandataria. La organización Amnistía Internacional pidió al gobierno de República Dominicana separar de inmediato el acceso a la salud del control migratorio en una nueva crítica a un protocolo local que vincula al uso de servicios sanitarios por parte de haitianos indocumentados con la deportación. El país caribeño, que asumió la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud, debe garantizar que nadie sea objeto de discriminación racial, detención y expulsión luego de recibir atención médica, señaló Amnistía Internacional en un comunicado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dar marcha atrás y afirmó que había puesto en pausa los planes para una reanudación inminente de los ataques a petición de los estados árabes del Golfo, porque ahora se están llevando a cabo negociaciones serias y que, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se logrará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá. En Pekín se llevan a cabo los preparativos para recibir al presidente ruso Vladimir Putin, quien llegará al país asiático en una visita oficial por invitación de su par chino, Xi Jinping, que coincide con el 25º aniversario del Tratado de Buena Voluntad, Amistad y Cooperación entre ambos países. Las partes tienen previsto celebrar negociaciones y firmar cerca de 40 documentos que abarcan la cooperación en múltiples sectores. Se espera que Moscú y Pekín firmen decenas de acuerdos durante la visita de 2 días, lo que pone de relieve la creciente convergencia entre ambas potencias en política exterior, comercio y oposición a lo que describen como unilateralismo occidental. El director general de la Organización Mundial de la Salud expresó abiertamente su preocupación por la magnitud y rapidez de un brote de variante rara del ébola en el este del Congo, donde las autoridades reportaron un fuerte aumento de muertes sospechosas, al menos 131 y más de 500 posibles casos. El virus se propagó sin ser detectado durante semanas después de la primera muerte conocida, ya que las autoridades realizaron pruebas para una cepa más común que dieron negativo. Así dijeron expertos en salud y trabajadores humanitarios. El Buris Vundijungyo. Este brote, una variante rara, no tiene medicamentos ni vacunas aprobadas. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Peluche usó una frase en la pausa y yo recordé aquel episodio y él lo recordará y sabrá lo que yo estoy diciendo. Álvaro Albelo Hijo, uno de los periodistas connotados del país, cuando yo entré al periodismo en el 67, hace 59 años en el Caribe, ya Álvaro Albelo Hijo
era un periodista veterano que estaba en la mesa de corrección del periódico El Caribe, o sea que eran los guruses que le corregían los trabajos a los muchachos que estábamos comenzando. Era mayor que yo, pero lógicamente un veterano de 1000 batallas. Y fue un día a una puesta en circulación de un libro de Juan Bosch. Joven, con el libro en la mano, se acercó a Bosch y le dijo: profesor, dedíqueme el librito. ¡Librito! ¡Librito! ¿Cómo se atreve usted a decir que es un librito? ¡Insolente! Años de estudios, de lecturas, para hacer ese compendio. Y usted le llama librito. Alvarito, empequeñecido, Bosch, iracundo, gritándole delante de la gente, aquella figura regia, alta, grande, que uno lo veía como si tuviera 7 pies por su dimensión política en el país. Entonces yo le digo a Peluche aquí: ten cuidado con los diminutivos. Experiencia, Peluche, experiencia. Experiencia. Luis Henry Molina convocó al Consejo del Poder Judicial, que preside como presidente de la Suprema Corte de Justicia, para analizar las demandas, las peticiones, las exigencias que hace una gran cantidad de abogados del país, organizados. Hay por lo menos 3 organizaciones de jueces, gremios de jueces, estructuras de jueces, que una gran mayoría de ellos está llamando a una convocatoria de paro de labores este jueves 21. Y las demandas principales son mejores condiciones de trabajo, horarios justos, salarios adecuados. Incluso se quejan de que el Ministerio Público, en cierto modo, en algunos estamentos, tienen mejor remuneración, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo que los jueces. Y parecería una incongruencia, porque el sistema judicial se compone de 3 elementos principales. Los acusadores, que representan incluso a la sociedad según la nomenclatura judicial, que son los fiscales, los defensores, abogados defensores, que son los que defienden los intereses de los acusados o imputados, como le llaman ahora, sea personal o jurídico, o una empresa, un establecimiento. Y los jueces, que son llamados el tercero imparcial, que es el que oye las partes, ve las pruebas, ve las declaraciones, maneja la estructura del proceso judicial en el tribunal. Es quien determina quién habla, quién no habla, cómo habla, qué tiempo tiene. Ahora los juzgados son colegiados, generalmente de 3, lo que hace más abierto el proceso, que no es, porque ya no es como antes, que era la íntima convicción del juez la que determinaba una decisión a favor o en contra de un imputado, de un acusado, de un caso. Ahora es la presentación de las pruebas, porque cuando se hace una sentencia, siempre hay una subjetividad de la interpretación del juez, de la convicción del juez sobre lo que se le está presentando. Pero tiene que estar sustentado
en los que las pruebas materiales, orales, presentan uno y otra parte. Una parte, los acusadores, los fiscales; otra parte, los defensores, los abogados defensores y el propio imputado o los propios imputados. Entonces el juez se supone en una jerarquía mayor y los jueces se quejan de que los fiscales tienen mejores condiciones de trabajo, varios niveles de fiscales, que los que tienen precisamente los jueces. Ese es uno de sus puntos de comparación para justificar y motivar sus exigencias de mejores salarios, mejores reivindicaciones laborales, mejores condiciones ambientales para el trabajo, tribunales adecuados, una serie de facilidades para poder ejercer el tema. Es un tema controversial, una huelga de la justicia. Se ha dado paralización en varias ocasiones, no es la primera vez. Lo han hecho jueces y lo han hecho fiscales. No es una innovación, no es un hecho sin precedentes. Pero parece que ahora ha tomado mucha fuerza este movimiento de los jueces. Y ocurre precisamente en el momento en que está a punto de convocarse el Consejo Nacional de la Magistratura, perdón señores, en cualquier momento, para evaluar ...11 jueces de la Suprema Corte de Justicia y decidir si alguno que se postule para tratar de continuar en la posición después del tiempo cumplido por el que fue elegido por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, 7 años, o le llega el tiempo de ser reemplazado por otro abogado, por otro magistrado. Como estas organizaciones y estructuras de jueces han tenido quejas directamente con la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal, solamente por encima de ellos el Tribunal Constitucional en materia constitucional, después la Suprema Corte, es el que maneja la parte administrativa de todo el estamento de la justicia. La tienen con Luis Henry Molina y la composición de ciertos miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y el que esa huelga, ese paro, esa protesta esté canalizándose con esa fortaleza en el momento en que debe ser convocado el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ya esos jueces, el presidente de la Suprema Corte y otros 10 jueces, ya vencieron su plazo el día 4 de abril, que fue cuando fueron nombrados. O sea, tienen un mes y pico que se han pasado, pero mientras no sean relevados o no sean evaluados o no sean ratificados, se mantienen en la posición. Entonces, quiérase o no, esta presión, este movimiento de los jueces tiene una incidencia de una u otra manera con ese proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte. Ahora, yo como ciudadano me hago la pregunta: ¿qué significado tiene las demandas de los jueces, las disputas internas entre los magistrados y los superiores y la Suprema Corte de Justicia en este caso? ¿Qué significado aporta eso para las garantías que exige el ciudadano común, yo ciudadano común en tal caso, sobre la administración de justicia en República Dominicana? Que si bien dicen algunos abogados duchos, expertos, que conocen de lo que están hablando, la justicia ha avanzado mucho, se ha modernizado, ha habido algunas acciones y situaciones
que la hace más fluida y más confiable. Sin embargo, siempre hay resquemores con el tema justicia. Son dos partes que se disputan, los que acusan y los acusados. Una decisión del juez favorece a uno y perjudica al otro, cual que sea, cualquiera de los dos lados. Cuando pierde uno, los fiscales, por ejemplo, para comenzar por ahí, salen del tribunal y en las mismas puertas del tribunal desbarran contra los jueces y contra la situación. Y eso no fue una mala decisión y y pasó esto y ponen en tela de juicio, en tela de dudas, la decisión del juez o de los jueces. Y vamos a apelar porque esto no puede ser así, vamos a llevar todo. En la parte contraria exactamente igual. Los abogados de la defensa, su defendido fue duramente condenado o sancionado, perdió la causa. Esos jueces están vendidos y desbarran contra los jueces. Y ponen en tela de juicio, en tela de dudas, la idoneidad de la aplicación de justicia. Muchas veces se lo compran, el público le compra la queja de uno u otro lado, y muchas veces el público indica, porque tiene sus propias ideas, sí, ese es el derecho al pataleo. Pero siembran la duda, la cizaña. ¿Será así o no será así? ¿Se administró justicia o no se administró justicia? ¿Las pruebas eran contundentes o no lo eran y no obedecían a una realidad? O sea, generan la duda. Y esa duda ha prevalecido por mucho tiempo en el estamento de justicia, que si bien es cierto que se ha modernizado, que ha cambiado, que hay muchos jueces, incluso jóvenes, con una preparación impresionante, estudiosos de las leyes, la constitución, de la sociedad, y toman decisiones. Uno se pregunta, ¿en qué beneficia o perjudica, diría yo, esta huelga, este paro de los jueces a la sociedad en su conjunto? Ya veremos. Hágase usted su propio juicio y dése su propia respuesta. Yo tengo la mía. La mía es la mía. Yo pongo el tema sobre el tapete. ¿Qué va a salir de esta reunión? Hay quienes dicen dentro de los gremios de los jueces que esa reunión del Consejo del Consejo del Poder Judicial convocado por Luis Henry Molina no tiene ningún tipo de efecto y no va a llegar a nada, porque sus decisiones están muy claras y que no lo que vengan con ofertas y con cosas, lo han dicho claramente. Vamos a ver qué pasa. Los que sí tuvieron ganancia de causa fueron las enfermeras. Las enfermeras se quejan de malos salarios, también de lo mismo, de falta de incentivos, que las condiciones de trabajo no son las mejores, las mismas cosas que se quejan muchos trabajadores en diferentes estamentos de la vida social, la vida laboral de República Dominicana. Pero también tienen una queja de que los médicos, el Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, cuando va a negociar con el gobierno sus reivindicaciones, deja de lado a las enfermeras. Negocian ellos y a ellas las dejan en el aire. Ellas tienen que hacer su propio ejercicio de lucha para tratar de conquistar sus demandas laborales, sus demandas de condiciones para el servicio que prestan. Y se quejaban de que había una serie de acuerdos y de
aumentos salariales, de una serie de incentivos, algunas cosas que estaban pendientes y que las autoridades se habían hecho los locos y no lo habían cumplido. Hubo el presidente que reunirse con ellos este lunes en la tarde en el Palacio, y en cosa de media hora, 45 minutos, se pusieron de acuerdo. ¿Cuál es el tema? Nosotros demandamos esto se va a cumplir, esto se va a cumplir, no, y se resolvió. Y se resolvió inmediatamente. Las enfermeras, las enfermeras, aunque hay enfermeros, incluso quien habló como vocero y dio las explicaciones fue un varón, pero las enfermeras, uno ve enfermeros o enfermeras, principalmente mujeres, porque es una profesión que han acatado las mujeres principalmente. Y es todo, se estudia. No es que usted aprenda a poner jeringuilla y eso y a poner un catéter. No, se aprende, se estudia y tienen conocimientos importantes sobre el manejo de personas con problemas de salud. Son las auxiliares principales de los médicos que actúan en una emergencia, en todos los casos. Son las que le dan el seguimiento continuo 24 horas a una persona que está interna, por ejemplo, en varios turnos, pero son las enfermeras. O sea, es un brazo importante y trascendente dentro de todo el aparato del sistema de salud de cualquier país, República Dominicana en este caso. Entonces, en una reunión rápida, incluso, y rápida porque las cosas estaban claramente identificadas, porque el presidente llegó a esa reunión con el interés de oír sus reclamos y satisfacer sus demandas, y así se hizo. Y el paro de las enfermeras el lunes fue revocado inmediatamente, que debió comenzar el martes. Fue revocado inmediatamente, no hay paro. Los que andan por ahí con pintura de guerra ya haciendo amenazas son la gente de la ADP por unas decisiones del Ministerio de Salud relacionado con, de salud, no de educación, relacionado con una serie de métodos para aplicar en las evaluaciones de los profesionales. Le dieron un plazo de 24 horas. La ADP, aguerrida ADP, y su máximo dirigente, el diputado, ¿cómo se llama? Le dieron un plazo de 24 horas. O cumplen con las demandas nuestras, o veremos consecuencias. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver a dónde vamos a llegar. Como también debemos ver a dónde vamos a llegar con el tema de los feminicidios. Tiene razón la ministra de Interior, Farideh Raful, al reconocer que el Estado, como Estado, les ha fallado a las demandas de la sociedad en favor de tratar de evitar las oleadas, diría yo, de feminicidios que se producen en República Dominicana. Solo un país de Centroamérica, me parece que Honduras o El Salvador, no lo recuerdo, tiene una tasa mayor por cada 100.000 habitantes de feminicidios en la región, mayor que República Dominicana. Ya esta semana iban 30 en lo que va de este mes. Y es una pena, que haya que ir estableciendo un conteo de mujeres asesinadas y o maltratadas y o perseguidas, acosadas, amenazadas, aterrorizadas por parejas, exparejas, divorciados de tiempo incluso, porque
Hay hombres que entienden que la mujer es una propiedad que la adquieren cuando se mudan con ellas. No cuando se casan, sino cuando se mudan con ellas. Y ahí para adelante, adquirido eso como propiedad, una herencia que tengo. Y termina muchas veces en estos casos de feminicidio. ¿Qué se puede hacer? Mira, yo no lo sé. Yo no lo sé. Hay unas casas de acogida, hay unas fiscalías especializadas para recibir las quejas, las querellas, buscar las conciliaciones. Pero todo indica que esto no es suficiente. Que hacer una campaña diciéndole a los hombres no maten a sus mujeres, no creo que eso sea. Pero yo creo que hay que hacer un conjunto de acciones en un momento determinado que nos permita, como sociedad, bajar estos niveles de violencia contra la mujer. Fue de muy mal gusto que se sacara a exhibir. A mí de mal gusto es terrible. Mejor no hubiesen dicho nada. Aquí está la hoja de que esa señora, la señora Moronta, el caso de Santo Domingo Este, ella fue a la fiscalía a poner una querella, se le pidió que se quedara en una casa de acogida, ella dijo que no, y ella misma afirmó que no, que ella no aceptaba ir a una casa de acogida. Y por eso ella murió. Por eso, como diciendo, ella fue la que se quiso inmolar y ponerse en las manos de su agresor. Eso es como diciendo eso. Y eso no es correcto. Eso es de mal gusto. ¿Cómo usted, a una víctima de esa naturaleza, que el hombre la estaba esperando en la salida de la fiscalía, la persiguió, ella se metió en un colmado huyendo y ahí pam, la mató a tiros y después se pegó un tiro? En una forma cobarde de haber matado a esa mujer y más cobarde de haberse matado él también, para no enfrentar las consecuencias de su hecho atroz. Entonces exhiben un papel diciendo, ella se negó. O sea, diciendo, ella misma se buscó la muerte. Puede que sea así. Puede que sea así. Pero ¿por qué enrostrarlo ante la víctima? Uno, es de mal gusto. Y más la autoridad que haga eso. Primero. Segundo, aunque ella se haya negado, la autoridad simplemente, bueno, si se negó allá ella, que se fuña. Digo yo. Eso es lo que parece que están diciendo. No hay un mecanismo de seguimiento en las mismas puertas de las oficinas de la fiscalía. Inicia la persecución, huyendo el hombre. No fue que iba caminando atrás y nadie se dio cuenta. Era persiguiéndola con una pistola en la mano. Nadie. Entonces, yo creo que debe haber algo que hacer. Porque no podemos seguir estableciendo estadísticas. Ah, no, que si si los primeros 3 meses del año pasado fueron tantos y ahora van tantos, y que eso proyecta que van a ir tantos, y cuántas más faltan, y mataron, y van 31, y van 32, como que es una lotería. A eso ha llegado la sociedad. Entonces yo creo que las autoridades tienen que dar una respuesta, yo no sé cuál, honestamente, pero tienen que dar una respuesta que tenga efectos, que dé resultados y que nos evite pasar por el dolor, la resequedad en la boca que nos produce cada vez que una mujer nuestra es violentamente asesinada por una pareja que, para colmo, dice, yo la amaba, y como yo la amaba y tenía que ser mía, yo la maté porque ella no quería. A eso hemos llegado como sociedad. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia.
Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, el tema internacional. Primera línea, lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestro entorno, nos obliga a estar al día, a ver las aristas que tiene cada uno de esos episodios y en qué nos afecta para bien o para mal, o sencillamente en qué pie estamos nosotros parados en ese ir y venir de la situación internacional. Nadie mejor que don Julián Roa para analizar estos temas. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Qué bueno que nos acompaña. A usted. Sí, se nos había perdido un par de días. Asunto del pluriempleo, ¿cómo se dice? No, el picoteo. El picoteo, el día a día. Así es. Y, pero mientras pasa eso, en Cuba las cosas, yo no sé si están color de hormiga, si la hormiga ya no hay. Bueno. Sí, porque hay, no sabes qué hay y qué no hay. Pero vemos que hay presiones de los Estados Unidos, y que a las que estamos acostumbrados, lo hicieron con Venezuela, lo hicieron con Irán, pero se han registrado episodios interesantes, la presencia del jefe de la CIA en La Habana, se está hablando de un enjuiciamiento, un proceso de un expediente a Raúl Castro, entonces uno dice, ajá. Bueno, mire, el caso de Cuba es un caso interesante. ¿Cómo aterriza un avión con el director de la Agencia Central de Inteligencia en La Habana, en el José Martí? Sí. Necesariamente que con la anuencia y la autorización de las autoridades cubanas. ¿Y de quién iba en ese avión? Por supuesto, o sea que es innegable que hay una puerta de negociación entre La Habana, entre el gobierno cubano, por supuesto, y los Estados Unidos. Una negociación en cierto modo forzada, que decirlo. Cuba en estos momentos está en una posición de ver cómo le afecta lo menos posible, cómo le impacta las negociaciones. O sea, que está obligado a esa negociación. Sí, innegablemente. Bueno, de hecho, le acabo de decir, no está negociando con un subsecretario adjunto del Departamento de Estado. No, ni un enviado especial. Ni un enviado especial, ni un encargado de negocio. Está negociando con el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El organismo más odiado por Cuba, porque toda la vida se le atribuía los complots y las tratativas para salir de Fidel y del régimen. Desde el intento de derrocar al gobierno, usted recuerda a Playa Girón o Bahía de Cochino. Todo lo hizo la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué se negocia? Bueno, hay varios temas en la mesa, en tema cubano. Cuba, a partir del bloqueo, de la falta de petróleo venezolano y del cierre del bloqueo, de ser más fuerte, pues entró en una etapa de negociación con los Estados Unidos, más la amenaza del presidente Trump de una posible intervención. Y una situación crítica real interna. Claro. ¿Podía hacerlo al estilo venezolano? No. El régimen cubano es un régimen depurado. Hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos ha estado buscando una fisura en la cúpula del poder cubano y no la ha encontrado, esa es la verdad. Significa que el modelo venezolano de extraer a Nicolás Maduro y dejar intacto la mayoría de las posiciones en Venezuela es muy difícil en Cuba. Entonces Cuba lo primero era ver a quién negociaba. Eso te iba a decir. Era la primera etapa. Además de eso, saber quién es la cabeza que puede afectar, como en el caso de Nicolás Maduro. Correcto. ¿Quién iba a ser el interlocutor de la negociación? ¿Podía ser Raúl? No, ya no está en condiciones físicas y mentales para una negociación de ese tamaño. ¿Podía ser presidente Canel, Díaz Canel? Bueno, el presidente Díaz Canel es una especie de... alfil. Tiene una posición intermedia en el verdadero poder en Cuba. El verdadero poder en Cuba está en el ámbito militar. Sigue siendo en manos de Raúl. Y dentro del ámbito militar hay una institución que se llama el GAESA, que es el emporio empresarial militar cubano, que al fin y al cabo quien controla todas las acciones financieras y mercantiles en Cuba. GAESA tiene el control de la industria del turismo cubano, pero de los alimentos. Pero cualquier tipo de importación o de servicio pasa a través de GAESA. Y se hizo por una orden ejecutiva, por un decreto. Fue como sencillamente extraer el Estado
las instituciones que podían generar divisa, bajo la excusa de la revolución, por supuesto, y de la defensa de la revolución. Ese es un actor importante. El otro actor, ya usted lo había planteado, lo era el propio hijo de Raúl, Alejandro, que fue el que inició las negociaciones con Barack Obama, ¿usted recuerda? Sí, claro. Las negociaciones en Turquía. Claro, claro. Que, hay que decirlo, los iraníes le colaron a Raúl, al padre, cuánto estaba negociando Alejandro, si era cierto, no lo sé. Pero por lo menos el padre dijo y el partido que no estaba, tenía conocimiento. Se salvó por ser el hijo de Correcto. Raúl. Pero fue prácticamente exiliado del poder durante un tiempo. Ante esta situación, es posible que sea Alejandro quien negocie. Pero hay otro actor que es el nieto de Raúl. Raulín. ¿Cómo se llama? ¿Raúl? No. Bueno, le dicen el cangrejo. Bueno, el cangrejo le dicen, pues es Raulín. El cangrejo tiene la mano derecha con 6 dedos, con 7 dedos. Es algo que nunca quiso operarse, pero bueno, ese es el escenario. ¿Qué se negocia ahora? Aunque esas primeras negociaciones dieron como resultado que Cuba permitiera la entrada de inversión extranjera norteamericana y, por supuesto, del exilio cubano, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque el GAESA lo controla todo. Entonces se busca, número uno, cómo desmontar el GAESA y permitir que el mercado cubano sea un mercado abierto, por un lado. Eso es más complicado porque es partir prácticamente de cero. Totalmente. Sí, o sea, no hay una estructura que tú puedes decir, bueno, la alimentamos con dinero, con cosas, con equipos, pues no, es partir de cero. Pero sería negociar con el ala militar. Sí. Entonces habría que ver si Díaz-Canel, da paso a Díaz-Canel, si Alejandro o el nieto va a negociar con los Estados Unidos. Todo indica que es una simbiosis entre todos. Dicen los cubanos en forma de broma que es una discusión entre Vilma, que era la esposa de Raúl, y la esposa de Fidel. No recuerdo cómo se llama ahora. Bueno, y los hijos de Fidel. Lo cierto es que con esta llegada del director de la CIA, el juego cambia. No cambia por la llegada de él, sino por el nuevo tipo de presión de los Estados Unidos. Primero ha metido una lista de posibles extraditables, aparte del Politburó cubano, y una posible acusación formal ante un tribunal de la Florida al propio Raúl Castro, bajo el argumento de dos avionetas que fueron derribadas. ¿Usted recuerda aquellos famosos hermanos al rescate? Los hermanos al rescate, ahí tenemos el video. Lo voy a poner el video ahí. En los años 90, año 92 exactamente. 1996. A 96. Sí. Hubo un piloto. Murieron 4, sí, 2 en cada avioneta. 2 en cada avioneta. En aquel entonces hubo un piloto cubano que volaba uno de los MiG-23 cubanos y terminó aterrizando en la Florida. Pero se quedó la familia en La Habana. Y él duró más de 5 años pidiéndole a Raúl y a Fidel que le dejaran salir la familia. Raúl le dijo, si él es tan guapo, que venga y la busque. Y el joven fue en una avioneta. Y en una de las autopistas de Cuba se llevó a la familia, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. Bueno, pero un caso famoso. Sí, muy famoso. Lo cierto es que estas negociaciones ahora buscan cómo son negociaciones serias y Cuba la ha tomado muy en serio. Y esa a mí me parece la bravuconada de Díaz-Canel. Sí, claro. Aquí va a haber un baño de sangre, me parece, a Maduro. Sí. En ese sentido. Claro. El desafío. ¿Cuál es el poder? El imperio no es el imperio. Que vengan aquí para que sepan lo que es el imperio. Cuba no tiene combustible para levantar los aviones. Claro, pero están hablando de que tiene, qué sé yo, cuántos drones. Drones que le ha comprado Irán. Que le ha comprado a Irán en estos días. Sí, alrededor de 500 drones. Sí. Y dicen que son drones que algunos de ellos capaces de llegar a la Florida. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, uno no sabe. Esto es una manera como de equilibrar un poco el juego. Por eso va el director de la CIA. No va antes de los drones. Ya se sabía que los drones estaban en Cuba. Tienen tantos drones. Claro. Lo estamos chequeando, ¿eh? Sí. Es muy desigual esta lucha entre Estados Unidos y Cuba. Cuba necesariamente, la única salida de Cuba
no es un tema de defender la revolución, es de hacer unas buenas negociaciones, porque es inminente que no sobrevive a estos ataques de los Estados Unidos. Los aviones nueva vez en República Dominicana, los aviones cisterna para abastecer, Sí. aviones de combate en el aire, ¿tienen alguna relación con el tema Cuba? Podrían tenerlo. Podrían tenerlo. Recuerde porque que Cuba si no- tiene, Estados Unidos tiene Vieques, tiene Culebra, tiene varias islas en los Estados Unidos, tiene una una base en una de las islas del Caribe. Es una manera también de cómo hacerle ver al gobierno dominicano el no meterse en ningún tipo de una manera de mandar un mensaje bien claro. No creo que sea imprescindible, pero lo hacen. Sí, no, pues, a veces son símbolos, Sí. no necesariamente utilidad, sino símbolos. Un maltrato a la imagen de Raúl Castro no sería lo mejor para Cuba. Y la imagen de la extracción de Venezuela, la imagen de extracción de Nicolás Maduro, podría perfectamente producirse en Cuba. Pero- de hecho, quienes defendieron a Maduro fueron alrededor de 34 cubanos. Eso te iba a decir. Acuérdate que fueron precisamente Sí, los sí, cubanos claro. y murieron, Sí, claro. que era la seguridad de Fidel, de Maduro. ¿Dónde viven los Castros en La Habana? Eso es un secreto a voces. Sí. La verdad es que tiene una especie de gran residencial donde prácticamente viven la mayoría de ellos. De ocultársele a unos mecanismos de inteligencia como los Estados Unidos es sumamente difícil. Sí, muy difícil. No estoy hablando de rendición, pero Cuba está obligado a una negociación. Entonces, en conclusión, yo saco de tu análisis Sí. que el tiempo de Cuba Sí. está asignado. El tiempo del tarde- cambio de Sí, digo de más régimen. tarde o más temprano, Sí. pero que Sí. eso se produce. Podría darse el caso de que hay una especie de ruta crítica, de hoja de ruta, que se establezca del monte del sistema en varios años, por ejemplo. Habría que ver en quién confían los Estados Unidos, quién sería dentro del poliburo cubano, quién sería la persona que Sí. podría hacer ¿Quién la sería transición. el Delcy Rodríguez de Exacto. Cuba? Para ponerlo en un paralelismo. Vi en Miami cierto ánimo del exilio cubano entender que pudiera actuar en este momento en Cuba. Es una locura. El caso de Mascanosa, usted recuerda a sí, sí, Mascanosa, sí. presidente en el exilio. Sí, sí. Creo que ahora el nieto está más o menos tratando de levantar esa Sí, bandera. más. Se llama más, así dicen Sí. más. Tú que mencionas a Venezuela, la situación de Venezuela está dando un giro suave, pero un giro definitivo. Sí. Porque esta entrega de este hombre, de Alex Saab, que era protegido de Maduro, la Sí. mano derecha de Maduro, un ídolo de Maduro, Sí. que lo recibió con bombos y platillos como un héroe en las puertas de Miraflores cuando fue liberado por Estados Unidos hace unos años. Y ver de buenas a primeras que Diosdado Cabello precisamente dice, ese tipo estaba aquí de una forma irregular, su ciudadanía no era... Es colombiano. Sí, está bien, pero de dónde viene, Claro. es como la persona de donde viene. Claro. El último que yo pensé que iba a salir Así es. a defender esa acción era Diosdado Cabello. Así es. Recuerde que Diosdado Cabello controla el SEBIN. Sí, El SEBIN es el Servicio de Inteligencia venezolano. Sí, como ministro de Interior. Es como el MININ en Sí, Cuba, el sí. Ministerio del Interior. Sí, como ministro de Interior. Y quien apresa a Alex Saab es el SEBIN. Alex Saab, después del apresamiento del Pollo Carvajal, te recuerda Claro, que es el hombre que ha dicho todo, Sí, supuestamente. sí, sí. Es la persona con mayor conocimiento en el ámbito de inteligencia y contrainteligencia venezolana de los regímenes de Chávez y Nicolás Maduro, desde Chávez. Sí, sí. Bueno, pues Alex Saab es la persona con mayor conocimiento de los manejos financieros Financiero. de los dos regímenes, Sí. tanto el de Chávez como Maduro. Sí, que es el gran lavador. Fue presidente de PDVSA cuando se nacionalizó PDVSA y fue la persona de mayor confianza en el ámbito bancario y empresarial del propio Maduro. Con el caso, de Hugo Chávez. Con el caso de Maduro ya él pasó a ser una especie de superministro en la parte financiera. Cuando hubo el embargo al oro venezolano en Inglaterra, a los depósitos en oro de Venezuela, quien negocia y lleva todo el caso ante la justicia inglesa fue Alex Saab. Y al final
la acusación es que él es el gran lavador, no solamente de Nicolás Maduro, sino de toda esa cúpula del régimen, PSV, por así decirlo, sí. toda esa cúpula militar y política del gobierno de Venezuela. Posiblemente las declaraciones de él ante un tribunal de la Florida vayan a ser más contundentes y más dañinas para el régimen saliente que la de Carvajal. Así es. Creo que el próximo será el propio director del SEBIN en estos momentos, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Bueno, pareciera que él tiene el agua en el cuello, pero como que le bajaron un poquito la cubeta. Sí. A menos que las negociaciones de él hayan sido tan firmes con los Estados Unidos que vaya a ser el que permita el desmonte de ese régimen. Porque recuérdese que Cabello es el gran líder de los colectivos. Sí, los famosos. Lo fue Nicolás Maduro, pero también lo es el que tiene el control interior. Sí, los famosos colectivos. Los colectivos son como las pandillas. Sí, andaban en los motores, las barriadas. Eran terribles cuando salían. Así es. Sí. Significa que quien puede controlar esas masas de que no se... Las calles. No se desborden es el propio Cabello, Diosdado Cabello. Pero lo de Venezuela se ve más suave, pero se ve más firme. Sí, innegablemente. Va tomando, claro. Va tomando forma lo de Venezuela. Sí. Que uno pensó que ahí podía haber cualquier situación interna, pero parece que... Parece un sacrilegio decirlo, pero el modo jamás yo podría estar de acuerdo. Pero ese chavismo destrozó Venezuela. Todo claro. Ni la sacó de la pobreza, ni eliminó los bolsones de miseria, ni lo que hizo fue destrozarla económicamente. Sí, al contrario, un país con esa capacidad de petróleo y todo lo que tenía. Ahora sale a relucir que esas famosas misiones, usted recuerda la misión vivienda, 1 millón de viviendas para los venezolanos, misión salud, misión educación, misión salud con los médicos cubanos. Pues este señor Alex Saab fue el gran armador de esas misiones. Y ahora se ha determinado que de casi 1 millón de viviendas las construcciones no sobrepasaron las 100.000, lo cual indica que el fraude financiero es muy grande. Así es. Sí, es muy grande. Sí. Bueno, y de ahí tenemos que irnos a Irán, porque la situación en Irán es, qué sé yo, como una España boba, pero boba que a veces se pone violenta. ¿Qué va a pasar finalmente ahí? Irán se preparó para resistir, no para ganar una guerra. Primero, el territorio norteamericano está extremadamente lejos y el israelita a casi 1.000 kilómetros de distancia. Pero Donald Trump apostó a 2 cosas. Primero, destruir los puntos estratégicos en Irán militarmente, y número 2, generar una división interna en la población que fuera capaz de tumbar al régimen. Lo que no ha pasado. Lo que no ha pasado. Claro, ha sido brutal la represión, pero se ha mantenido. Claro. Esa es la verdad, aún con la muerte del propio ayatollah. Y la situación del sucesor, que tampoco se sabe mucho. El caso de Irán tiene una espada de Damocles sobre el mundo, y es el estrecho de Hormuz. En la medida, usted tenga una idea, un barco que sale de los Emiratos Árabes o que sale de Qatar con petróleo, gas natural o que sale de Arabia Saudita, tiene que terminar pasando por el estrecho de Hormuz. Pero no es solamente que cruce, es que cruce en tiempo. Es el just in time, como dicen. No es porque el sistema de mercantilismo mundial, las cosas tienen su tiempo. En la medida que algo se retrasa un día, retrasa todo el sistema, toda la maquinaria, y esos son millones de dólares. Irán tiene un arma con el Hormuz que ha logrado obligar a los Estados Unidos a una negociación. Ellos están diciendo que, y están poniendo como símil, que si el canal de Panamá fue una obra privada, diferente, totalmente. Pero si el canal de Panamá cobra, ¿por qué ellos no van a cobrar por pasar por su...? Lo han puesto como ejemplo. Eso no será posible al final, porque el estrecho de Hormuz tiene varios países que lo tocan. Uno de ellos es Omán, o el otro es Djibouti. Hay varios países que lo tocan. Yemen, inclusive. No es posible. Ahora es innegable que ante la guerra tienen un control, no perfecto, pero sí un control sobre la mayoría de los buques. Por eso se va Donald Trump a China. Una de las razones de la visita de Trump a China es ver cómo China presiona a Irán
para abrir el estrecho, porque al fin y al cabo China es la gran perdedora de los retrasos porque por ahí pasan los... de entrega de petróleo. Sí, por ahí pasa el petróleo que y ellos... China es el que mayor necesitan, claro. comprador de petróleo iraní. La cosa ha llevado a tal nivel que los propios países árabes han sostenido reuniones para ver negociaciones, cómo logran poner de acuerdo Estados Unidos con Irán. De ahí la famosa declaración de Trump, claro, de que, me voy a aguantar, de que suspendía el ataque que tenía planeado, sí, a ver cómo, porque ellos me lo pidieron. Correcto. Y por supuesto algo que había declarado el secretario general de Naciones Unidas, un dron iraní explotó cerca de una planta nuclear en los Emiratos Árabes. Eso es un peligro inminente. Si eso hubiera impactado de manera catastrófica, hubiera sido, ya hubiéramos pasado a otro nivel, hubiéramos escalado a un nivel mayor el tema de la confrontación. Y eso hay que cuidarlo, innegablemente. Lo que oigo a los israelíes como un bajo perfil en todo esto. Sí. Ha bajado realmente la escalada en el Medio Oriente, en las negociaciones, Trump dice, los otros dicen, pero ha bajado bastante. Pero los judíos están como en repliegue, por lo menos mediático. Pero en repliegue contra Irán, no contra contra el Líbano. No, porque... los ataques al Líbano siguen produciendo. Porque es una situación... Y viceversa. Sí, es una situación entre ellos por una subsistencia del territorio. Hasta ahora Israel ha dejado, Estados Unidos ha pedido dejar las negociaciones en manos de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es que da los pasa comienza la tregua, pasa esto, hace aquello. Ya estamos en el mes de mayo. Sí. Las elecciones de medio término en Estados Unidos son el mes de noviembre. Pero esas son las elecciones de ese día. Desde ya, por los precandidatos en los diferentes estados, usted se da cuenta por dónde va, cómo va a terminar el mapa electoral, y en este caso, el mapa del Congreso. Quizá Irán o parte del mundo está jugando a esperar cómo el Congreso de los Estados Unidos vuelve y retoma su poder de control sobre decisiones del presidente. O sea, están ganando tiempo para tratar de controlar al hombre. Por supuesto. ¿Y podrían controlar a Trump con todo y que el Congreso tuviera...? Hasta ahora él no ha tenido objeción del Congreso, porque la mayoría de las cosas o no se conocen o se aprueban. En el caso que él tenga un Congreso mayoritariamente democrático, demócrata, del Partido Demócrata, las cosas van a cambiar. Va a tener que tener mayor nivel de prudencia en las acciones que ejecuta. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que esto que está pasando en el mundo nos tiene patadas arriba. Bueno, este es el tiempo que nos toca. Este es el tiempo que nos toca. Es. Así es. Gracias, don Julián, por sus informaciones precisas, concisas y atinadas, como de costumbre. Ustedes tienen una cita nueva vez con nosotros mañana aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.